Sobre este último tema, o sea, la comparación con otros modelos de Ministerio Público o Fiscalía, podemos referirnos en nuestra intervención. Pienso que primero, ante todo, ¿no?, tenemos el deber, ante el pueblo televidente, precisar qué cosa es la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano que establece la Constitución, que tiene como dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es el control y preservación de la legalidad por parte de todas las instituciones, o sea, el estricto cumplimiento de la Constitución, de las leyes y las demás disposiciones legales por los organismos del Estado, por las entidades económicas y sociales y por los ciudadanos en general. Es un objetivo esencial del trabajo de la Fiscalía, y el otro objetivo esencial establecido en la Constitución es la promoción y el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado, o sea, el acusador del Estado ante la violación de las leyes penales propiamente. La Fiscalía, en su trabajo de perfeccionamiento, en cumplimiento de este precepto constitucional, fortaleció la actividad de la protección de los derechos ciudadanos en Cuba, que es el nombre que se le dio a la dirección del órgano central, que se dedica fundamentalmente a la atención de las quejas, reclamaciones y peticiones de la población. Esto existe a nivel central, a nivel de todas las provincias y a nivel de todos los municipios. O sea, la Fiscalía cubana está presente en todos los municipios del país, y ahí en cada uno de ellos hay fiscales preparados para la Fiscalía, además de ser el instrumento acusador del Estado, puede ser al mismo tiempo el que reciba las acusaciones de ciudadanos del país sobre cómo funciona el Estado. Puede estar en ambos, cómo funcionan instrumentos del Estado, por ejemplo. Lo que en otros países le llaman el ombudsman o el defensor de los derechos humanos. Efectivamente. Esa es una diferencia cardinal en el modelo cubano de fiscalía, que por supuesto recoge las tradiciones también de nuestro modelo de justicia en general. El ombudsman es una institución que, bueno, existe en otros países, pero no tiene incluso las facultades que está dotada la Fiscalía cubana según la ley. ¿Qué ventaja tiene la de Cuba? La de Cuba es que las resoluciones que emite el fiscal cuando aprecia que hay una violación de la legalidad tiene un efecto de obligatorio cumplimiento para el funcionario o la entidad que está dirigida. Y el fiscal puede reclamar no solo que se restablezca la legalidad ante un derecho vulnerado de un ciudadano, sino también que se exija responsabilidad administrativo penal según corresponda a las personas que vulneraron ese derecho. El ombudsman realmente hace recomendaciones para que las entidades, el gobierno, pero no tiene el poder, pero no tiene la facultad vinculante que le fue dotada a la Fiscalía por la ley que fue aprobada por los diputados en la Asamblea de la Asamblea Nacional. Cualquier ciudadano que sienta que sus derechos son vulnerados tiene el derecho de acudir ante las instancias de la Fiscalía General a expresar su acusación. Efectivamente. Voy a poner un ejemplo o algunos datos. O sea, más de 90.000 ciudadanos concurren todos los años a la Fiscalía buscando orientación o planteando un problema o planteando una reclamación. Y por escrito hay más de 13.000 quejas que hacen los ciudadanos. Que además es un dato importante el que voy a manifestar, que es el hecho de que demuestra, ¿no?, de que sí se producen violaciones y que son atendidas y que de alguna manera la Fiscalía en el ejercicio de esa función constitucional le da respuesta. Del 25 al 26% de las reclamaciones de quejas de las 13.000 que hacen los ciudadanos anualmente tienen alguna razón legal, total o parcial. O sea que da una idea de que hay un ejecutor importante en el trabajo y que todavía tenemos trechos importantes en seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos. ¿Y son sancionados los funcionarios que en el ejercicio de su cargo o fuerzas del Estado cometan algún tipo de abuso contra un ciudadano? ¿Aplican, recomiendan o aplican sanciones al responsable? Procuramos que se aplique la justicia, en dependencia del tipo de infracción. Porque si es una infracción administrativa, le exigimos al superior jerárquico que asuma esa responsabilidad de la disciplina. Y si es algo muy grave que quebranta la norma penal, bueno, entonces lo acusamos ante los tribunales. O sea, es en dependencia del tipo de violación que se haya producido. Claro. Ahora, la responsabilidad, ustedes también tienen una responsabilidad en cuanto a los centros de detención o penitenciarios. ¿Cómo funciona el trabajo de la Fiscalía? Ese es uno de los trabajos que pudiéramos decir, incluso de cara a este propio ejercicio que nos convoca, muy importante. Porque además nuestros enemigos no reconocen esa labor tan importante, aunque bueno, en los materiales que se han ido publicando se ha visto como la ejecutoria de nuestros establecimientos penitenciarios. La Fiscalía tiene una dirección especializada para el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios. O sea, el fiscal cubano
vela por el cumplimiento de esa legalidad en todos los lugares donde haya detenidos o recluidos cumpliendo sanción en Cuba. No necesariamente cárceles, puede ser una unidad de la policía. Efectivamente, una unidad de policía. Y el fiscal también está dotado de las facultades para poder restablecer la legalidad cuando sea quebrantada. Eso es una regla general de trabajo. E incluso estas visitas que se producen son visitas de carácter sorpresivo, muchas de ellas. Y muchas veces el fiscal se hace acompañante de otros especialistas. Por cuanto, bueno, la propia vida que se produce en el establecimiento da una diversidad. Por ejemplo, los derechos en cuanto al trabajo, la remuneración del salario, los derechos a la educación que se manifestaban aquí, la atención a la salud. O sea, nuestro sistema penitenciario además es un sistema de carácter progresivo, que realmente el fin final que busca es la readaptación social de esta persona que un día fue privada de libertad. Es decir, ustedes operan como un organismo, un órgano de control de cómo funcionan los establecimientos penitenciarios y los centros de detención de cualquier índole en el país. Así es, y además con una particularidad, independientemente de la administración penitenciaria. Eso es algo específico también. O sea, la administración penitenciaria cubana, el sistema de prisiones, la dirección de prisiones, tiene esa responsabilidad también. Pero además de eso, hay un órgano independiente del Estado, que es la Fiscalía, que realiza esta función. Además de esa administración, o sea, lo que le da una seguridad y una garantía mayor al cumplimiento y a velar por esos derechos de esas personas, que aunque estén privadas de libertad, por supuesto, siguen siendo ciudadanos con derechos y lo que lo tienen limitado. Y tienen muchos derechos. Y eso es parte de la ejecutoria del trabajo de la obra de la revolución. Eso que mencionamos y otros derechos más que están en correspondencia con las reglas mínimas de Naciones Unidas. O sea, nuestra normativa de prisiones están totalmente en correspondencia con los postulados de Naciones Unidas en este tema. Las 95 reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de las personas que están internas, las reglas de Bangkok con relación a la privación de las mujeres, también se cumplen en Cuba. Y cuando, por supuesto, hay alguna vulneración de ellas, hay mecanismos, tanto internos del Ministerio Interior como la propia Fiscalía, para restablecer este orden que puede haber sido quebrantado. Bueno, nuestros enemigos, nuestros adversarios, que se han dedicado durante muchos años, podríamos decir que más de 20 años, a tratar de levantar un expediente de violación de los derechos humanos en Cuba, y nos han acusado al gobierno cubano de tortura, de tratos degradantes, etcétera. Me gustaría también que usted hablara un poquito de en qué medida se puede desmontar el discurso anticubano que trata de acusarnos de violaciones de esos tipos. Correcto. Hay un aspecto importante y esto tiene que ver con cierta, podríamos decir, cierta campaña mediática que ocurre en estos temas de las prisiones en Cuba. Son un tema muy llevado y traído por enemigos históricamente, no son cuestiones nuevas. Pero en los últimos tiempos realmente han buscado nuevas formas de ataque. Y ahí tenemos el tema, por ejemplo, de fallecimientos en la prisión. Eso es algo que ocurre normalmente en cualquier parte del mundo, ocurre en la sociedad. Las personas nacen, viven y pueden fallecer. Claro. Bueno, en el caso de las prisiones cubanas, establecido por las normas, además se cumple rigurosamente. Cada fallecimiento es investigado exhaustivamente por una comisión que no solo es establecimiento penitenciario. Ahí participa una comisión médico-legal, ahí participa el fiscal, ahí participa la instrucción. Es una comisión y siempre muy al contacto y con mucha transparencia con las familiares, explicando las causas, por qué se produjo ese deceso. Y si en algún caso se apreciara, aunque sea indirecta, alguna causal o concausal que tenga relación con esto, evidentemente se aplican las normas que están establecidas. O sea, en Cuba no se conculca con ninguna violación de este tipo. O sea, cualquier asunto relacionado con esto es totalmente falso, como se ha demostrado y como se han desmontado todas estas campañas. Para ello está la norma y está quienes hacen aplicar la norma. O sea, hay garantía, hay dispositivos para que esto pueda ocurrir. Además, por decir que nuestro sistema de salud está muy presente también en nuestros establecimientos penitenciarios. Y el sistema de salud nuestro, con todas sus bondades, ventajas y su preparación profesional, están presentes. Y hay dotaciones de médicos que atienden las enfermedades lógicas que tienen personas, que pueden estar, que incluso enfermedades que muchas veces están contraídas desde su vida externa, y ahí claro, se sigue. Y están dotados del instrumental, bueno, el instrumental que el país pudo, en las condiciones de bloqueo, dar respuesta a ese asunto. Más otros elementos ya de carácter preventivo, como son los temas de la alimentación, el deporte, la recreación, etcétera. Claro. Yo entiendo la generación de nuestros padres que sufrió en carne propia lo que fue la tortura en la época de Batista, lo que fue la tiranía batistiana.
podría preguntarse, oye, ¿existe esa figura? No existe en los códigos penales cubanos, digamos, en la Administración de Justicia. Muy interesante la pregunta. Muy interesante porque incluso recientemente Cuba cumplió el examen de la Convención contra la Tortura, fue el año pasado justamente en Ginebra, y ahí se dieron explicaciones al respecto. Realmente en Cuba todos los ciudadanos cubanos sabemos que no hay tortura y que además eso ha sido una ejecutoria ética y moral desde la Sierra Maestra por parte del compañero del comandante en jefe y de los que lo acompañaron en toda la proeza de la revolución. Pero se ha mantenido como un eje vertical en la conducta de la revolución. Ahora, ¿qué pasa? Es un asunto también que tiene sus elementos técnicos. O sea, la convención no es solo la tortura, sino también que pueden ser algunos tratos, que pueden ser inhumanos, crueles o degradantes. Y ahí podemos encontrar, en algún caso, una apreciación de este sentido. Y bueno, no lo tenemos como una figura en el Código Penal, pero sí tenemos más de 10 o 15 delitos donde de alguna manera se pueda dar respuesta a estas violaciones, lo cual no significa que en un perfeccionamiento en nuestro sistema de justicia penal podremos, por supuesto, incorporar estos elementos de estándares de visionar el asunto. Ahora, no lo teníamos porque sencillamente no teníamos el problema. Ahora, al asumir ya el compromiso de firmar la convención, tenemos que ser consecuentes en introducirlo en la norma penal cubana.